Entonces tú simplificas aquí, 2 es a 3, 8 es a x, y ahí te queda 2x igual a 3 por 8, estamos ocupando el teorema fundamental de las proporciones, y ahí nos queda 3 por 8 partido en 2, y nos queda 3 por 4, que es 12. Entonces la medida del trazo AP mide 12 centímetros. ¿Se entendió? Entonces, importante, este es el corolario número 3. Eso es. Ya, más dudas, chiquillos, allá en la casa también pueden preguntar. Ustedes me dicen. ¿Alguna otra duda del material 18, chiquillos? ¿No? ¿Seguro, seguro? Ya. Entonces, pasamos a las dudas del material 19. Vamos a dejar de compartir y vamos a abrir el otro archivo. Ya, chiquillos, aquí tenemos en pantalla, déjenme compartir para la casa, material 19. ¿Algún ejercicio que quieran corregir, chiquillos? Material 19. Los escucho. Sí, profe, la 7, por favor. Veamos la 7. Vamos a trabajar aquí. Entonces dice, las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa del triángulo ABC, rectángulo en C, vamos a marcar eso, con alturas, con CD alturas son, entonces me preguntan cuáles son las proyecciones. Recordar que las proyecciones son estos segmentos que están aquí. Esta es la proyección del cateto AC y esta es la proyección del cateto CB. Entonces me están preguntando cuánto miden las proyecciones que les vamos a llamar P y Q. Aquí vamos a usar teorema de Euclides porque me están diciendo que este triángulo es rectángulo en C y me están diciendo además que CD es altura. Siempre que tengamos esas dos condiciones, triángulo, rectángulo y la altura que cae la hipotenusa, podemos usar Euclides. Entonces, importantísimo, si nosotros tenemos los catetos 6 y 8, la hipotenusa completa por trío pitagórico, ¿cuánto tiene que medir? 10. Eso es. Por lo tanto, tú dices, ahora vamos a usar teorema de Euclides referente al cateto. Y dice, cateto al cuadrado igual a su proyección por la hipotenusa completa. Es decir, 6 al cuadrado igual a su proyección por la hipotenusa completa. Y ahí te va a quedar 36. Ese 10 que está multiplicando al otro lado divide. Y ahí te queda que P es 3,6. ¿Ya? Ahora, vamos a calcular la otra. Igual podrías calcularla por diferencia, porque si tú sabes que esto vale 3,6, lo otro es lo que falta para llegar a 10, que sería claramente 6,4. Lo puedes calcular por diferencia, o también lo puedes calcular con el otro teorema de Euclides referente al otro cateto. Vamos a hacerlo con el otro cateto para practicar. Cateto al cuadrado igual a su proyección, que es Q, por la hipotenusa completa, que es 10. Y ahí te queda 8 al cuadrado, que es 64. Y ahí nos queda 64 partido en 10. Y ahí nos quedaría que Q es 6,4. ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. Esos que acabo de ocupar ahí son los teoremas de Euclides referentes al cateto, a los catetos. Ya. Sí, ponle ahí al costadito nomás. Ya. Entonces, ¿quién más, chiquillos?
chiquillos, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta del material 19? El 10, digamos, material 10, o sea, pregunta 10. Pregunta 10. Dice, ¿cuál es? 19, vamos a revisar el material 19. Entonces, vamos a ver, dice, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones esos son siempre verdaderas con respecto al triángulo ABC, que es rectángulo en B? Vamos a marcar. Y nos dicen además donde BD es una altura. Entonces, aquí yo tengo todas las condiciones para poder usar Euclides, ¿ya? Entonces, nos preguntan cuánto mide AD, cuánto mide BD, que es la altura, si nos preguntan si el triángulo ABC es un triángulo escaleno, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar cuánto mide la hipotenusa con ayuda del teorema de Euclides referente al cateto. Porque este es cateto, 4. Este segmento que mide 2 es proyección. Yo necesito saber cuánto mide la hipotenusa. Y digo, cateto al cuadrado igual a la proyección por la hipotenusa completa. Me queda 16 y luego el valor de C es 8, ¿cierto? Como C vale 8, claramente este trazo de aquí tiene que medir 6. Por lo tanto, claramente el trazo AD no mide 8, mide 6. Eso es falso. ¿Sí? Vamos con BD. Nos preguntan por la altura. Eso es la altura. ¿Y cómo era el teorema de Euclides referente a la altura? Altura al cuadrado igual a ¿qué? Al producto de las proyecciones. En la otra forma es cateto por cateto dividido por hipotenusa, pero no tengo este cateto. ¿Ya? Así también podemos sacar la altura. Entonces, ahí tenemos h al cuadrado igual a la raíz de 12, porque vamos a sacar la raíz. Ahí nos va a quedar h igual a la raíz de 12. Y resulta que la raíz de 12, si nosotros la descomponemos como 4 por 3, nos va a quedar 2 raíz de 3. Por lo tanto, claramente la altura, que es BD, es 2 raíz de 3. Por lo tanto, eso es verdadero. ¿Sí? Ahí sí. Y ahora, bueno, si tú quieres calcular cuánto mide, porque para poder saber si el triángulo ABC es un triángulo escaleno, tendríamos que ver si tiene todos sus lados distintos, ¿ya? Y vamos a calcular este trazo AB. Mire, lo podemos hacer con Pitágoras. Puedo decir cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. O también puedo decir cateto al cuadrado, usando teorema de Euclides referente al cateto al cuadrado igual a su proyección por la hipotenusa completa. Eso es, ¿ya? Y ahí vamos a ver que, bueno, vamos a sacar la raíz. Esto es 6 por 8 es 48. Y sacamos la raíz de 48. Y la raíz de 48 lo podemos descomponer así como 16 por 3. Y eso es 4 raíz de 3. O sea, claramente este es un triángulo que va a ser un triángulo escaleno porque tiene sus 3 lados de distinta medida. Por lo tanto, eso es verdadero. ¿Ya? Ajá. Sí, sí. Chiquillos, ¿algo más que quieran preguntar respecto al material 19? Veamos la 13. 13. Aquí tenemos PD y PA secantes. Entonces vamos a usar el teorema de las secantes, ¿cierto? Recordad que dice el teorema de las secantes. Secante completa por el segmento exterior igual a la otra secante completa por el segmento exterior. Si no se aprenden eso, va a estar complicado, ¿ya? Vamos a marcar la información aquí. Dice que el trazo AP mide 16. Que el trazo CP, este de aquí, mide 8. Que el trazo BP mide 6. Ya.
Entonces me preguntan por la medida de DC, pero yo lo que voy a hacer primero es calcular la secante completa, porque el teorema dice secante completa por el segmento exterior, vamos a decir x por 8 es igual a la otra secante completa, que es 16 por su segmento exterior. Siempre secante completa por el segmento exterior igual a la otra secante completa por segmento exterior. Entonces vamos a despejar, nos queda 16 por 6 partido en 8, el 8 en el 16 cabe 2 veces, y ahí nos queda que x vale 12. Entonces, como x vale 12, el trazo de C, que es lo que me están preguntando, tiene que medir 4. ¿Sí? Ajá. Entonces, ahí estamos usando teorema de las secantes. Entonces, cuando ustedes tengan que hacer la guía, siempre tienen que tener un resumen primero de todo lo que tienen que manejar al lado, ¿ya? Siempre les he dicho, háganse un resumen, teorema de Euclides, los teoremas de proporcionalidad de la circunferencia, ya la división áurea, todo eso tiene que estar en un mismo resumen. Profe, la número 14, por favor. Bien, veamos la 14. Dice, en la figura adjunta PA y PB son secantes. Dice que el trazo PC mide 2, que el trazo TA mide 1, que el trazo PC es al PB, vamos a poner aquí, PC es a PB, PB. En la razón 1 es a 3, ya. Entonces, sabemos que PC mide 2. Entonces yo puedo determinar cuánto mide PB por la razón 1 es a 3. Si nosotros multiplicamos cruzado aquí, nos va a quedar 3 por 2, 6. Por lo tanto, el trazo PB tiene que medir 6. ¿Cierto? Y a mí me están preguntando cuánto mide PD, ¿ya? Entonces, vamos a determinar primero cuánto mide toda la secante, porque el teorema de la secante dice secante completa por el segmento exterior igual a la otra secante completa por el segmento exterior. Entonces, decimos, secante completa, que es 6, por el segmento exterior, que es 2, igual a la otra secante completa, que es x, por el segmento exterior. Y ojo, que aquí el segmento exterior tendría que medir x menos 1, ¿cierto? Eso es. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar aquí una ecuación de segundo grado, pero que no es tan difícil de resolver porque ustedes saben factorizar. Este 12 al otro lado resta. Entonces me va a quedar eso. Entonces, aquí ustedes tienen un trinomio. ¿Se acuerdan de la factorización de los trinomios que había en 3 casos? Bueno, este trinomio que ustedes tienen aquí es un trinomio caso 2 porque el coeficiente que acompaña el término al cuadrado es 1. Cuando eso ocurre, esto es bien fácil de factorizar porque ustedes lo único que tienen que hacer es buscar dos números que multiplicados les den menos 12 y que sumados les den menos 1. Entonces, en 4, ¿cierto? Claro, 4 y 3, pero 4 con signo negativo y 3 con signo positivo. Entonces, cuando ustedes tienen un producto que da por resultado 0, uno de los factores tiene que ser 0, o x menos 4 es igual a 0, o x más 3 es igual a 0. Y ahí tienen las dos soluciones, pero resulta que x no puede ser negativo porque es la medida de un trazo. Por lo tanto, nos quedamos con que x vale 4 y por lo tanto este trazo tiene que medir 3. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. Ya, chiquillos, ¿qué más? En el orden que ustedes quieran. ¿La 15? Veamos. Dice, las cuerdas AB y CD de la circunferencia se cortan en el punto P. Vamos a marcar aquí. Dice que B mide completo, AB mide 10. Lo vamos a marcar aquí. Me dicen que CP mide 3, que CD
CP mide 3, CD mide 11. Entonces, si CP mide 3 y el trazo PD mide 2, CD mide 11, es porque el trazo PD tiene que medir 8, porque 8 más 3 es 11, ¿cierto? Entonces, me preguntan la ecuación para determinar la medida X del segmento AP. Entonces, si este trazo AP mide X, este que está aquí, que es PB, ¿cuánto va a medir? En términos de X, obvio. X menos 10. A ver, si esto mide... ¿Cómo? Ya, espérate. Si todo este trazo mide 10, a ver, pensemos en un número que te complica. A ver, pensemos que este trazo midiera 1. ¿Cuánto mediría esto? A ver, ¿cómo lo calculaste? Dijiste 10 menos 1, 9. Ah, ok. Dijiste 10 menos 1, 9. Ahora yo te digo, si este trazo mide X, ¿cuánto mide este? Repito. Si este trazo midiera 1, ¿usted cómo calcularía eso? El trazo PB, usted dice 10 menos 1, ¿cierto? Ya. Ahora si este trazo mide X, ¿cómo calcularías este trazo? Eso es, no X menos 10, porque si no queda negativo. ¿Vamos? Entonces, ese es el problema ahí que tienen que expresar. Vamos a borrar este 10 para que no se ensucie tanto la figura. Entonces, una vez que ya tenemos claro que esto es 3, que esto es 8, que esto es X y esto es 10 menos X, vamos a usar el teorema de las cuerdas. ¿Qué dice el teorema de las cuerdas? Dice, el producto de los segmentos que se producen sobre las cuerdas son iguales. Es decir, si yo multiplico 3 por 8, me tiene que dar lo mismo que cuando yo multiplico X por 10 menos X. Eso es lo que yo me tengo que aprender. Multiplico ahí, me va a quedar 10X menos X al cuadrado. Agrupamos todo a un lado de la igualdad, o sea, este X cuadrado, para que quede, fíjense que todas las alternativas, el X cuadrado está positivo, entonces yo tengo que acomodar el resultado como están las alternativas. Entonces el X cuadrado al otro lado suma, el 10X al otro lado de la igualdad resta, y el 24 lo dejamos a ese lado tranquilito. Y ahí nos queda la alternativa A. Pero tienes que tener cuidado porque tienes diferentes complicaciones ahí para expresar expresiones algebraicas. Te cuesta visualizar con números, lo haces súper bien. Pero tienes que pensar que si te cuesta hacerlo así, dale un valor. Y el mismo procedimiento que tú hiciste para calcular, porque te costó mucho ver que esto es 10 menos X, ¿ya? Entonces, ese procedimiento, si tú no sabes determinar que eso es 10 menos X, no voy a poder plantear la ecuación. Entonces, ese pequeño detalle que te costó hacerlo, tienes que practicarlo, ¿ya? Ajá. Ya, chiquillos, ¿qué más? En el orden que ustedes quieran. Profe, la 16, por favor. Veamos la 16. Dice, en la circunferencia del centro O y diámetro AB de la figura adjunta, CE perpendicular con AB. Entonces aquí tenemos ángulo recto. Me dicen que el trazo CD mide 8. Me dicen que el trazo BD mide 4 y me preguntan cuánto mide el perímetro de la circunferencia. Obviamente que si me están preguntando el perímetro de la circunferencia, yo tengo que ir en busca de su radio porque el perímetro es 2pi por r, ¿cierto? Entonces yo necesito saber cuánto mide el radio de la circunferencia o el diámetro, porque si conozco el diámetro, la mitad del diámetro es el radio. El tema es que aquí vamos a usar dos cosas. Primero, hay un teorema que dice que si usted tiene un radio con una cuerda que hace el contacto en ángulo recto, el radio divide a la cuerda en partes iguales. ¿Ya? ¿Ah? No, ¿ese es el teorema del gorrito cumpleaños? No, esa es otra cosa, porque el teorema del gorrito cumpleaños tiene que haber tangentes, por eso es un gorrito cumpleaños, y no hay gorrito de cumpleaños. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ahora, CE es una cuerda y AB también es una cuerda. Claro, es una cuerda que pasa por el centro, pero el diámetro siempre va a ser una cuerda. Entonces vamos a usar teorema de las cuerdas. Entonces mi objetivo es poder determinar cuánto mide este segmento, porque si yo determino cuánto mide este segmento, tengo el diámetro. Y si tengo el diámetro, voy a obtener el radio. ¿Qué dice el teorema de las cuerdas? El producto de los segmentos que se producen sobre las cuerdas, ¿cómo son? Iguales.
Listo. Entonces, con eso despejamos. El 4 en el 8 cabe 2 veces, me queda que x vale 16. Si x vale 16, el diámetro, ¿cuánto vale? Diámetro 16 más 4, 20. Por lo tanto, el radio sería 10 y por lo tanto el perímetro 2pi por 10, es decir, 20pi. Gracias, profe. De nada. Chiquillos, ¿algo más? Veamos la 19. Quiere por la 19. Veamos. A ver, dice. El triángulo ABC de la figura de punta, que es rectángulo en C. Vamos a marcar aquí. CD perpendicular con AB. Además me dicen que DE perpendicular con AC. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es falsa si las áreas de los triángulos ADE, DCE y BCD son respectivamente 49, 16 y 25? Ya, a ver. Vamos a llamarle al área del triángulo ADE, vamos a llamarle el área 1, el área del triángulo CDE le vamos a llamar el área 2 y el área del triángulo BCD le vamos a llamar el área 3. ¿Sí? Entonces a mí me están diciendo que el área 1, el área 2 y el área 3, sus áreas van a estar en la razón 49, esa 16, esa 25. Ahora, nos tenemos que dar cuenta que esos triángulos que están ahí son todos semejantes. ¿Por qué? Porque resulta que si este ángulo es alfa, no tengo idea cuánto mide, le voy a poner una letra, ¿ya? Si este ángulo es alfa, este ángulo de aquí lo vamos a llamar beta, porque no tengo idea si son iguales o distintos, entonces no puedo asumir que este triángulo es un triángulo isósceles, ¿ya? Entonces pongo alfa, beta. Y si yo me doy cuenta en este triángulo AED, tengo ángulos interiores de alfa, beta, 90, ¿sí? Ahora, es importante que alfa y beta, ¿cuánto tienen que sumar esos ángulos dentro de ese 90? Entonces, fíjense aquí, este ángulo, ¿cuánto tiene que medir? Este ángulo es 90, entonces este de aquí, alfa, muy bien. Y ahí yo me doy cuenta que este triángulo que tenemos aquí, el DAE con el CED, son semejantes porque comparten el ángulo de 90, el ángulo alfa, también van a compartir el ángulo beta. Y el de aquí, mira, ladito, y ahí estamos. Entonces este de aquí, beta. Entonces todos esos triángulos que están ahí, inevitablemente son todos semejantes. Por lo tanto, sus trazos homólogos, ¿en qué razón van a estar? Si sus áreas están en la razón 49, esa 16, esa 25. Sus lados homólogos. Ya, les recuerdo, hay un teorema que dice que cuando los triángulos son semejantes, sus áreas están en una razón al cuadrado de lo que están sus trazos homólogos. Por lo tanto, sus trazos homólogos estarían en la razón 7, esa 4, esa 5, porque 7 al cuadrado, 49, 4 al cuadrado, 16, 5 al cuadrado, 25. Por lo tanto, los trazos homólogos tienen que estar en esa razón. Ahora, los trazos homólogos, ¿quiénes son? Los trazos que se oponen al mismo, ¿ya? Eso es muy importante, oponer al mismo ángulo. Entonces vamos a buscar esos trazos homólogos y vamos a ir viendo con eso cuáles de estas son verdaderas o falsas, ¿ya? Entonces fíjense en la primera alternativa. La primera alternativa dice el trazo EC. Vamos a ir marcándolo. Vamos a poner bien grueso para que ustedes lo vean aquí. Fíjense en el trazo EC. El trazo EC
con el trazo DE. Vamos a ponerlo de color rojo. Ya, fíjense en este trazo EC. En este triángulo, en el EDC, se opone el trazo EC, ¿a quién se opone? A alfa. Y fíjense acá, en el triángulo EAD, ¿a quién se opone el trazo ED? Entonces son trazos homólogos. Y resulta que estos triángulos ya son el triángulo A2 y A1. Entonces sus trazos homólogos tienen que estar en la razón. Entonces eso es verdadero. ¿Se entiende? Entonces hay que estar marcando los ángulos. Si uno no los marca, claramente no los va a ver. Sí, pues sí, para eso te ponen la alternativa, porque no hay otra forma de ir haciendo el descarte. Pues, ¿cómo vayas a saber tú cuál es la correcta si te están preguntando en qué razón están cada uno de esos trazos? Entonces tú tienes que ir viendo una por una. Esta es una de las preguntas que quita tiempo, porque te pregunta cuál de las siguientes proposiciones es falsa. Si te pregunta cuál es falsa, tú tienes que ir viendo una por una, si es o no es nomás, pues no hay otra opción. Vamos con la otra. Los trazos que se oponen al mismo ángulo. Ya. Entonces, vamos con la siguiente. Fíjense en la siguiente alternativa, aquí. Dice DB. Vamos a marcar el trazo DB, viendo eso. El trazo DB. Está muy delgadito. Ahí. DB con el S. Fíjese. El trazo de B, ¿a quién se opone en este triángulo de aquí? En el CDB, alfa. Y el trazo de C, ¿a quién se opone en el triángulo CD? Alfa. Son trazos homólogos. Y resulta que el triángulo A2 y A3, sus áreas están en la razón 16 a 25. Por lo tanto, sus trazos homólogos tienen que estar en esa razón. Fíjese, 5 es a 4. ¿Entienden? Está correcto. Vamos con el tercero. Fíjese, vamos a borrar para que no se mezclen las cosas, si no se confunden. Marcamos, de color verde lo vamos a marcar. Ya. Dice, el trazo AB, fíjate, el trazo AB, ¿a qué ángulo se opone? El trazo AB a 90, ¿cierto? Entonces, vamos a ver el trazo DB. El trazo DB, vamos a marcarlo aquí de otro color. DB, este de aquí, espérate. AB, espérate. Y D, verdad, estoy loca. Me falta el desayuno, chiquillos. DB, ahí sí. Entonces, fíjate que DB, en este triángulo chiquitito, en el CDB, se oponen a quién? Alfa. Entonces, este se opone a alfa y el otro se opone a 90, en el verde, ¿cierto? Entonces, no son homólogos. Entonces, esa es la falsa. Porque... ¿Cómo? Ya. La de abajo es... sí, pero el tema da lo mismo, el tema es que tú vas a ir una por una, porque aquí nos topamos con esto. Eso es, ya. Claro, obvio que las otras tienen que ser verdaderas. Ya, eso es. Ya, chiquillos, ¿qué más? $22. Como te decía. Vamos a ver. Dice, en la figura junta, el pentágono más grande es el homotético, ¿ya? Del más pequeño. O sea, esta es la figura original y esta es la final, la que se produce después de hacer la homotesis. Dice, si el área del pentágono original, vamos a poner AO, ese es el área del original, es 1/9 del área del homotético, ¿ya? Le vamos a poner área final, ¿ya? Pero confundirlo. Entonces, este es el original y este es el final, ¿sí? Que es el homotético. Entonces, me preguntan la razón de homotesia, ¿ya?
Primero, antes de empezar, ¿la razón de homotesia aquí es positiva o negativa? No. ¿Por qué? Porque los puntos homotéticos quedan a distinto lado del centro de homotesia. Por lo tanto, la razón de homotesia tiene que ser negativa. Cuando quedan al mismo lado del centro de homotesia, es razón de homotesia positiva. ¿Ya? Entonces, ahora vamos con lo siguiente. Si nosotros multiplicamos aquí cruzado, nos queda 9AO igual a AF, ¿sí? Entonces vamos a sacar la razón entre el área de la figura final, que es la homotética, con la figura original. Fíjate, si esto que está multiplicando al otro lado divide, aquí nos queda 9. Ese 9 formalmente, ¿cuánto está partido? En 1. Por lo tanto, nosotros sabemos que las áreas de estos triángulos, el final con el original, tienen sus áreas en la razón 9/1, ¿cierto? Por lo tanto, sus trazos homólogos, vamos a poner aquí B' y B, ¿en qué razón tienen que estar si sus áreas están en la razón 9/1? Menos 3, no. ¿3/1? Ya, vamos de a poco, de a poquito. Por la línea, porque este punto B es el homólogo B', por la línea, ¿sí? Y este es A y es el homólogo, A', ¿sí? Porque siempre los puntos homólogos tienen que ser colineales, pues es una de las características de la homotesia. Entonces, siempre los puntos homólogos con el centro de homotesia en la misma línea recta, ¿ya? Entonces, estamos claros que aquí el trazo A'B' con el trazo AB tienen que estar en la razón 3, esa 1. Pero resulta que como esta homotesia es una homotesia inversa porque los puntos homólogos están a distinto lado del centro de homotesia, la razón de homotesia tiene que ser menos 3. ¿Mm? ¿Qué cosa? ¿Cómo no se da vuelta la fracción? No, pues porque siempre la figura final va arriba. Acuérdate que eso lo vimos también. Cuando tú estás trabajando con homotesia, la figura final, que es esta, la homotética, siempre tiene que ir arriba. Arriba la figura homotética y abajo la figura inicial. Y eso es súper importante, porque si se te olvida eso, te vaya a confundirte entero, porque resulta que no es lo mismo la razón menos 3 que la razón, por ejemplo, menos 1 a 3, al revés. Entonces, es súper importante que tú sepas que cuando a ti te dicen razón de homotesia, por ejemplo, 3, la figura se agranda. Eso es 3/1, y arriba va a estar la figura homotética y abajo la figura inicial. Entonces, a ti te ponen razón de homotesia 1/3, es al revés. La figura homotética se achica con respecto al original. Entonces, tú no podís. Yo creo que eso es lo que tú más tienes que poner atención. La razón de homotesia tiene un orden, ¿ya? Y si a ti te están diciendo, por ejemplo, si a ti te ponen razón de homotesia menos 1/3, ahí la figura se invierte, pero en vez de agrandarse como pasó acá, ¿qué pasa? Se achica. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Entonces, no se te puede confundir el orden de la razón de homotesia. El orden de la razón de homotesia siempre arriba va la figura homotética y abajo va la figura original. ¿Ya? Eso es. Recuerda que ahora la prueba tiene poquito concepto, pero hay que aplicarlo mucho. Ya, chiquillos, una más y comenzamos con isometrías. ¿Cuál? 24. Ya. Dice, en el rectángulo A'B' C' acá. Es el homotético. Ya. Este es el homotético, por lo tanto la figura se achicó. Ya. ¿Estamos de acuerdo con eso? Este es el homotético, este es el original. Las figuras están todas al mismo lado del centro de homotesia. ¿Puede ser que la razón de homotesia sea negativa? No, al tiro eso es falso. Esa es una homotesia positiva. Pero es una homotesia positiva donde la razón de homotesia va a estar entre 0 y 1. ¿Ya? Porque siempre que la figura se achica, la razón de homotesia tiene que estar entre 0 y 1. ¿Ya? Ahora, dice, si el trazo A'B' con el trazo de C están en la razón 1/2. Entonces, a ver, A es a 2A. Eso me están diciendo. A'B' con el trazo de C.
Entonces, lo voy a poner otro color sí para que se vea mejor. Entonces, ahí sí. Entonces me está diciendo que esto es A y esto es 2A. Eso es la razón 1 es A2. Entonces después me dicen, el trazo B con el trazo BC tienen que estar en la razón 1 es A2, por supuesto, porque esos son rectángulos semejantes y sus trazos homólogos tienen que estar en la misma razón. En este caso, sus trazos homólogos van a estar en la razón A es a B. ¿Ya? Por lo tanto, eso es verdadero. Acuérdense que las figuras que son homotéticas son siempre semejantes y sus trazos homólogos siempre tienen que estar en la misma razón. ¿Ya? Y después, vamos a borrar, dice si A' de prima, A' de prima con AB, A' de prima con AB están en la razón 1 es a 5, o sea, si esto es A y esto es 5A, eso es lo que me está diciendo. Entonces, ¿la razón de homotesia es 0,2? No. ¿Por qué? Porque para que estuviera en la razón de homotesia 0,2, acuérdense que 0,2 es 2 décimos, es un quinto, ¿ya? Para que estuvieran en la razón 1 es a 5, este trazo, porque este trazo es el que le corresponde a ese, por lo tanto, este trazo de aquí debiera medir 5A, no es, ¿se entiende? En ese caso, podríamos decir que la razón de homotesia es un quinto, ¿ya? De chiquillos, próxima clase le volvemos a hacer una repasadita a esta guía para los que todavía no la han terminado. Y ahora vamos a seguir con un concepto que es el concepto de isometría. Recuerden que en la próxima clase de nuevo voy a partir con dudas del material 19, así que por favor terminen esa guía. Entonces, ¿cómo? Control ya pasó. Un planeta Tierra, control 2. ¿Ya? Ni te enteraste que había control. Ya. Ya. Esta semana hay jornada de evaluación, sí, ¿ah? Hasta, la pueden hacer hasta el 8, sí, eso sí. Entonces, vamos con isometría. No sé, búsquela. Porque yo no ando trayendo el libro, porque si fuera poco, entre todas las cosas que me estoy trayendo, y no, el libro ya era mucho. Ya, entonces, vamos a trabajar con isometrías. El concepto de isometría son transformaciones geométricas, ¿ya? Pero primero vamos a repasar un poquito el concepto de plano cartesiano, porque las isometrías que nosotros vamos a hacer, muchas de ellas van a estar hechas sobre el plano. Entonces, primero vamos a repasar este concepto de sistema cartesiano o plano cartesiano ortogonal. Cuando nosotros hablamos del plano cartesiano o el sistema cartesiano, este sistema se da por la intersección de dos ejes. Tenemos aquí el eje Y, que es el eje de las ordenadas, y el eje X, que es el eje de las abscisas, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de determinar un punto en el plano, cada punto tiene su abscisa y su ordenada. Siempre la abscisa es X y la ordenada siempre va a ser Y. Entonces, si nosotros queremos ubicar un punto, por ejemplo el punto A, que tiene coordenadas 4,4, nosotros lo que hacemos es trazar líneas paralelas a los ejes. Fíjate que esta línea es paralela al eje Y y esta línea es paralela al eje X, y donde se intersectan, ahí está la coordenada. Ese es el punto de abscisa 4 y ordenada 4. Luego, importante, este punto se ubica en el primer cuadrante. Los cuadrantes se cuentan en contra de las manecillas del reloj. Este es el primero, segundo, tercero, cuarto. Ahora vamos a hablar del punto menos 6,5
2. Fíjense que aquí este punto está en el segundo cuadrante, su abscisa es -6, su ordenada es 2. Luego tenemos aquí -5, -3. Su abscisa es -5, su ordenada es -3 y se encuentra en el tercer cuadrante. Luego el punto E, que tiene coordenadas 1, -5, ¿cierto? Abscisa 1, ordenada -5 y está en el cuarto cuadrante. Ahora, el punto donde se intersectan los ejes, el eje Y y el eje X, es el origen. Entonces, cuando les hablan del origen del plano cartesiano, es el 0,0. Estos ejes, cuando les hablan de ortogonal, porque muchos alumnos no saben lo que es ortogonal, ortogonal significa perpendicular. Cuando a mí me hablan de sistema cartesiano ortogonal, se refieren a que estos ejes aquí se cortan siempre en ángulo recto, ¿ya? Eso significa ortogonal, es sinónimo de perpendicular, ¿ya? Ahora, cuando nosotros hablamos de puntos que están sobre el eje Y, estos puntos no están en ningún cuadrante, no están ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto, están sobre el eje Y, o sea, están como en el límite, ¿ya? Entonces, estos puntos tienen algo en común. Fíjese aquí yo estoy marcando el 0,-2, el 0,-1, el 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. ¿Qué tienen en común todos los puntos que están sobre el eje Y? Su abscisa va a ser siempre 0. Entonces, todos los puntos que están sobre el eje Y tienen abscisa 0, por lo tanto, la ecuación del eje Y es x igual a 0 porque son todos los puntos que tienen abscisa 0. Por otro lado, si hablamos de los puntos que están sobre el eje X, vamos a hablar de estos puntos, fíjese, -2,0, -1,0, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0. Claramente todos esos puntos que tienen en común, pero no es cualquier 0. ¿Qué tienen 0? ¿Qué tienen 0? Acuérdense que los puntos tienen dos elementos, uno que se llama abscisa y el otro que se llama ordenada. ¿Qué tienen 0 todos los puntos que están sobre el eje X? En este caso, la ordenada de cada uno de esos puntos es 0. Por lo tanto, la ecuación del eje X es Y igual a 0. Entonces, si usted va a buscar un punto sobre el eje Y, ¿ya? Tiene que decir X igual a 0. Y si usted va a buscar un punto sobre el eje X, va a decir Y igual a 0. Eso es importante porque después para las funciones eso es muy, muy relevante. Ya. Entonces, ya que sabemos que estos puntos que están sobre el eje X o sobre el eje Y no están en ningún cuadrante, eso es muy importante, ¿ya? Ahora vamos a hacer un ejercicio que está relacionado con el plano cartesiano. Mire, dice, sean A y B números enteros, de modo que A es un número menor que B. El punto cuyas coordenadas son A menos B, B menos A. Resulta que si A es menor que B, la diferencia entre A y B, fíjense este B que está sumando, al otro lado resta. Eso significa que A menos B es una diferencia menor que 0, es decir, es una diferencia negativa. Por otro lado, si ustedes despejan, si el A que está sumando al otro lado resta, les queda que B menos A es una diferencia positiva. Entonces, aquí tenemos A menos B negativo, B menos A positivo. Recuerden que esto ¿qué es? Esta es abscisa y esta es la ordenada. Entonces estamos hablando de un punto que tiene la abscisa negativa y la ordenada positiva. Entonces es importante tener en cuenta que si este punto tiene la abscisa negativa, está en este lado del eje X, ¿cierto? Y si tiene la ordenada positiva, está ahí. Por lo tanto, es un punto que ¿en qué cuadrante se tiene que ubicar? En el segundo. Eso es, ¿ya? Entonces, recuerden, en los puntos que están en el primer cuadrante siempre tienen la abscisa y la ordenada positiva. En el segundo cuadrante tienen la abscisa negativa y la ordenada positiva. En el tercero tienen la abscisa y la ordenada negativa. Y en el cuarto los puntos tienen la abscisa
positiva y la ordenada negativa, ¿ya? Seguimos. Y aquí entramos ya en el terreno de las isometrías, ¿ya? Las isometrías son transformaciones geométricas, pero que tienen la característica de ser isométricas. ¿Qué significa isométricas? Que iso significa igual, metría significa medida. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando de hacer una transformación isométrica, conservamos todas las dimensiones y las medidas de las figuras. Por lo tanto, conservan la medida de lados, de ángulos, perímetro, área. Por lo tanto, las figuras que resultan de hacer una isometría son siempre figuras congruentes. A diferencia de la homotesia. ¿Qué pasaba con la homotesia? La homotesia que generaba figuras de qué tipo? Semejantes. En cambio, las isometrías van a generar siempre figuras que son congruentes. Las isometrías que nosotros vamos a aplicar son 3. Tenemos ahí traslaciones, rotaciones, simetrías, pero estas simetrías se dividen en 2 partes, la simetría axial y la simetría central, pero eso ahora vamos a ver al final, ¿ya? En este caso vamos a partir con las traslaciones. Las traslaciones son muy sencillas y se hacen con un vector. Miren, dice, las traslaciones son aquellas isometrías que permiten desplazar en línea recta todos los puntos del plano. Este desplazamiento se realiza siguiendo una determinada dirección, sentido y distancia. Ojo, dirección, sentido y distancia. Son todas las componentes de un vector. El vector siempre tiene dirección, sentido y distancia. El vector es una flechita, ¿ya?, que tiene todas estas características y toda traslación se hace con un vector traslación. Entonces, aquí nosotros vamos a tomar el triángulo ABC y le vamos a aplicar una traslación con ese vector. Entonces, ahí tenemos el vector traslación que mueve todos los puntos de la figura en un sentido, en una dirección y en una distancia que van a estar determinados por ese vector, ¿ya? Ahora, importante, cuando uno hace una traslación, fíjese, el triángulo original, que es el ABC, y el A'B'C' son idénticos, lo único que quedan en otra posición. El tema es que cuando uno hace una traslación, la figura jamás va a rotar, ¿ya? Es decir, una figura nunca rota cuando usted le aplica una traslación, es decir, el ángulo que forma con la horizontal no varía. Los lados homólogos son paralelos, cosa que tienen en común con la homotesia. ¿Se acuerdan que la homotesia, los lados homólogos siempre eran paralelos? Bueno, aquí también pasa algo similar. Entonces, fíjense que aquí el trazo AC es paralelo con el trazo A'C'. El trazo CB es paralelo con el trazo C'B'. Y el trazo AP con el A'B'. Entonces, característica de las traslaciones, siempre los trazos homólogos son paralelos. Luego, no importa el número de traslaciones que se realicen, siempre es posible resumirlas en una única traslación. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Miren, poner atención. Aquí tenemos un triángulo, el cual le vamos a aplicar 3 traslaciones. Miren, primera traslación, ahí. Segunda traslación, acá. Tercera traslación, aquí. ¿Sí? Entonces, cada una de esas traslaciones se hace con un vector. Ese es el vector, esa flechita. Y todos los puntos de esta figura se mueven con el mismo vector. Fíjese, aquí tenemos ese vector y todos esos vectores, ¿cómo son? Iguales y paralelos, además. Entonces, es importante tener en cuenta que el movimiento que se produce aquí, fíjese, este triángulo, vamos a tomar ese punto que es homólogo, se mueve 2 a la derecha y luego ¿cuánto baja? 4. Entonces, el vector traslación es 2 a la derecha y 4 hacia abajo. Entonces, cuando yo me muevo por el eje X a la derecha es sentido positivo. Si me muevo a la izquierda, negativo. Si yo subo por el eje Y, sentido positivo. Si yo bajo por el eje Y, sentido negativo. En el tercer cuadrante, tanto la abscisa como la ordenada es negativo. Ahora, ¿qué pasa?
Aquí nos estamos moviendo en sentido 2 a la derecha, 4 hacia abajo. Ahora, segundo vector traslación. Miren, fíjese, de aquí se traslada allá. Entonces, contamos para ver cuánto es el vector. Se mueve aquí. Fíjese, tenemos 2, 4, 6 a la derecha y después 3 hacia arriba, ¿cierto? Entonces, el vector traslación ahí viene a ser 6,3. Eso es, ¿sí? Ahora, siguiente traslación. Nos movemos, vamos a usar el lápiz aquí, de este punto 1 a la izquierda y después bajamos 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el vector ahí? Menos 1, coma, pero bajamos. Ah, eso es. Entonces, menos 1, menos 5. Eso es. Entonces, lo que dice la última propiedad, dice que si usted quiere resumir todas estas traslaciones, puede sumar los vectores traslación. Miren, sume. 2 más 6, 8. Menos 1, 2 más 6, 8. Menos 1, 7. Menos 4 más 3, menos 1. Y menos 1 menos 5 nos queda menos 6. Entonces, si yo sumo estos tres vectores, los resumo en uno solo, que hace el movimiento directo. Fíjese. Este vector lo que está haciendo, si vamos de aquí a acá directamente sin hacer estos tres movimientos, es el vector traslación. Fíjese, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y después bajamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, siempre que ustedes quieran, les pueden dar 20 traslaciones, pero si ustedes quieren hacer un solo movimiento y no tener que ir haciendo una por una, suman los vectores traslación y resumen todos los movimientos en una única traslación. Porque esta es la posición 1 y llegamos a la posición 4, ¿cierto? Esta es la final. Eso es. Seguimos. Dice, en la figura adjunta, cada cuadradito representa una unidad cuadrada. Si el punto P' se ha obtenido por traslación del punto P, ¿cuáles serán las nuevas coordenadas del punto A de coordenadas menos 1,1? Si le aplicamos la misma traslación, ya. Entonces, tenemos aquí nosotros un punto P y el punto P'. Se supone que este punto P se hizo una traslación y llegó a esta posición. ¿Cuál es el vector traslación que se utilizó? Como aquí tenemos el plano, lo podemos contar. Fíjese, de aquí a acá, ¿cuántas unidades tenemos? Y después subió 4. Entonces el vector traslación es 3,4. Ya. Pero resulta que, ¿qué pasaría si ustedes, en vez de darle el dibujito, les dan las coordenadas de los puntos? ¿Cómo lo hacen? No van a ponerse a dibujar. Entonces, una cosa es contar las coordenadas cuando tengan el plano y cuando los puntos estén cerca, porque si están muy separados, también no va a convenir mucho hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Es importante que una forma de obtener también las coordenadas es restando, miren, del vector, porque aquí nosotros obtuvimos el vector de traslación 3,4. Y fíjense, ¿cuál es la coordenada de este punto aquí, P'? 2,2. Y las coordenadas de este punto de acá, P, menos 1, menos 2. Muy bien. Por lo tanto, si usted hace la resta entre el punto final y el punto original, va a tener también el vector traslación. Mire, 2 menos menos 1, ¿cuánto le va a quedar? 2 menos menos 1, 3. Están restando x con x y con y. Y 2 menos menos 2, 2 menos menos 2, 4. Es lo mismo. Entonces, una forma de visualizar el vector traslación es punto final menos punto inicial. Esa es una forma de ver el vector sin necesidad de tener que contar en el plano cartesiano. Ahora, a mí me están diciendo que le aplique el vector 3,4 al punto menos 1,1. Entonces, ustedes saben que lo que va a hacer este vector es mover este punto 3 a la derecha y 4 hacia arriba, ¿cierto? Pero en vez de estar moviendo el punto menos 1,1 que va a estar ahí, 3 a la derecha y 4 hacia arriba, mejor usted suma. Ese con ese, ese con ese. Menos 1 más 3, ¿cuánto me queda? 2. Y 1 más 4 me queda 5. Ahí tenemos 2,5.
Entonces, esa es la posición cuando usted le aplica el vector traslación que se le aplicó a este punto P, para llegar a la posición P', si usted le aplica el mismo vector traslación, entonces usted suma X con X, Y con Y. Entonces, de ahora en adelante, cuando ustedes tengan que hacer una traslación, lo único que tienen que hacer, para no tener que estar contando en el plano cartesiano el movimiento, es sumar directamente el vector. ¿Se entiende? Seguimos, aquí, fíjese. ¿Cuál es el vector traslación que se aplicó al triángulo A para obtener el triángulo B? Fíjese, puede contar porque tienen la figura. Fíjese, aquí tenemos el punto P y aquí el punto P'. Entonces, del 1 al 6, ¿cuántas unidades hay? 5, y después bajó 1. Entonces, el vector traslación es 5, menos 1. Cuidado con eso, ¿ya? Ahora, también hay algunos que me dicen, profe, yo puedo, por ejemplo, trabajar con los puntos. Sí, por ejemplo, el punto P tiene coordenadas 1,2. Usted le está aplicando un vector desconocido, X, Y, y le está dando ¿qué punto aquí? 6,1. Entonces usted puede sumar X con X, 1 más X, y les tiene que dar ¿cuánto? 6. Y 2 más Y, ¿cuánto les tiene que dar? 1. ¿Cierto? Y ahí despeja y también va a poder obtener el vector de traslación que es 5, menos 1. Pero yo siempre prefiero, en vez de usar esta técnica, usar el punto final menos el punto original. El punto final es 6,1 y el punto original es 1,2. Si usted resta 6 menos 1, 5. 1 menos 2, menos 1. Entonces, así no tiene que estar contando en el plano cartesiano, porque si no les dan la figura y les dan solo las coordenadas, mejor que lo hagan así. Entonces, siempre que ustedes quieran obtener cuál es el vector traslación, punto final menos punto inicial. Seguimos. Dice, al aplicar el vector traslación 2, menos 2, dime. ¿Sí? Entonces, dice, al aplicar el vector traslación 2, menos 2 al triángulo ABC de la figura adjunta, resulta un triángulo de vértices A1, B1, C1, cuyas coordenadas respectivamente son, ya. A ver, si le vamos a aplicar el vector traslación 2, menos 2, ¿qué significa? Que todos los puntos de estas figuras se van a mover ¿cómo? ¿Todo a la derecha? Todo abajo. Eso es lo que yo tengo que tener claro. Pero no voy a estar moviendo cada uno de los puntos. Entonces, imagínense si tuviéramos un polígono de, no sé, un hexágono y ustedes tienen que estar moviendo los 6 vértices. Muy lento. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a tomar cada uno de los vértices con sus coordenadas. Fíjense, este tiene coordenadas 2,1, este 7,1, este 2,7. Y a todos ellos usted le va a sumar el vector 2, menos 2. Entonces, 2 más 2 le queda 4, y 1 más menos 2 le queda menos 1. Eso va a ir haciendo, 7 más 2, 9, 1 más menos 2, menos 1. 2 más 2, 4, y 7 más menos 2 nos queda 5. ¿Listo? Y ahí está la ubicación. Ahora, ¿lo pueden graficar? Sí, pero a mí me están preguntando solo las coordenadas, no necesita graficarlo, una pérdida de tiempo. ¿Ok? Ya, vamos con las rotaciones. Segundo tipo de isometrías. Dice, rotaciones son aquellas isometrías que permiten girar todos los puntos del plano. Cada punto gira siguiendo un arco que tiene un centro y un ángulo bien determinados, por lo que toda rotación queda definida por su centro de rotación y por su ángulo de giro. ¿Ya? Entonces, esta es la notación para las rotaciones. Ojo, esto significa rotación con centro en P y ángulo de giro alfa. ¿Ya? Entonces, importante, las rotaciones tienen sentidos. Si usted gira en contra de cómo giran las manecillas del reloj, hablamos de una rotación positiva o antihoraria. Y si gira a favor de cómo giran las manecillas del reloj, hablamos de una rotación horaria o negativa. Entonces tienen que tener cuidado porque las rotaciones horarias son negativas y ustedes tienden a pensar que el reloj gira en sentido positivo. No, el reloj gira en sentido negativo. Entonces todo lo que es horario es negativo. Ahora, siempre para poder hacer una buena
rotación necesitamos un centro de rotación, el ángulo de giros, que nos digan que la rotación es positiva o negativa, y eso siempre va a estar dado con esta notación. Por ejemplo, aquí yo tengo una letra L que la voy a girar en torno a este centro de rotación, que es el punto P. El punto P es un punto fijo, siempre el centro de rotación es un punto fijo. Fíjense que ahí yo estoy rotando la letra L con un centro en P y el ángulo de rotación es 45 grados, o sea, la mitad de 90. ¿Ya? Eso significa que todos los puntos aquí giran 45 grados respecto del punto P. Por ejemplo, este punto A giró aquí para llegar a su posición A', tomamos la distancia y ahí hay un giro de ¿cuántos grados? De 45 grados. Eso es lo que ocurre. Y todos los puntos giran 45 grados tomando la distancia que hay desde este punto al punto homólogo. Por ejemplo, ese punto con ese punto, si yo tomo la distancia y luego tomo la distancia S, el ángulo que hay ahí es de 45 grados. Ahí todos los puntos giran 45 grados. ¿Ya? Entonces, si a mí me hablan de una rotación de 90, ahí está, ¿cierto? Rotación de 90 grados con centro en P, ¿sí? Fíjense que ambas rotaciones positivas, porque ambas hicieron un giro en contra de cómo giran las manecillas del reloj, ¿cierto? Ahora, aquí, rotación negativa. ¿Y cuánto está girando? Menos 90. Ahora, hacer un giro de menos 90, ¿ya? Después vamos a ver que es lo mismo que hacer un giro de 270 grados, ¿ya? Pero es importante que el giro negativo, ¿ya? Es este giro a favor, de cómo giran las manecillas del reloj, ¿ya? Que no se les olvide eso porque realmente lo confunde. Y luego ahí tenemos el giro, ¿cuánto? Menos 360 grados, porque está girando tal cual como giran las manecillas del reloj, ¿ya? Eso es. Entonces, ahora, cuando la rotación, por ejemplo, que ustedes tengan que hacer es una rotación que está sin plano cartesiano, basta con que tengan buena imaginación y van a poder lograr eso. El problema es que yo tengo hartos alumnos que esa habilidad no la tienen, no la han desarrollado, porque estas son habilidades que a los alumnos se les desarrolla habitualmente por ahí en las primeras etapas, kinder, pre-kinder estamos hablando. Por ejemplo, cuando yo les digo a los alumnos, a ver chiquillos, giren la letra L 180 grados, con centro en P. A muchos les cuesta ver que el giro de 180 es ese. No todos lo ven. Yo lo veo porque yo lo imagino. Pero si usted no lo logra imaginar es porque hay una etapa del desarrollo cuando usted estaba muy pequeñito que no lo logró. Por ejemplo, todos estos juegos de armar rompecabezas y tiene que ver con la motricidad fina de los niños, tiene que ver con eso, el encajar y todo eso tiene que ver con que usted logre imaginar y poner una figura aquí y después le encaja acá. Eso es súper potente en la primera etapa de los niños el juego, por eso es tan importante que armen rompecabezas, que no les pasen el celular cuando estén chiquititos, porque ese tipo de cosas se arruina la capacidad de imaginación y de proyección. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted no logra hacer esto, porque en la prueba les pueden preguntar dónde hay una rotación de 45, de 90, de 180, entonces yo les recomiendo que ustedes se hagan el dibujo en una goma, porque ustedes no van a estar ni con celular ni con nada. Entonces usted tiene una goma rectangular, dibújese la figura en la goma y la goma la gira 90, 180, 270 y vaya visualizando. Porque esas son herramientas que si no las tienen, pucha, la única forma es dibujarlo y hacer el giro nomás, punto, ya. Eso es. Entonces, ahora, a ustedes no les van a pedir que hagan giros complicados, o sea, no les van a decir que hagan giros de 22,5 grados, ¿ya? Ni de 32 grados, no les van a poner giros de 90, de 180, de 270, de 360, ¿ya? A lo más les van a poner un giro de 60, porque lo van a poder hacer con ayuda del triángulo equilátero que tiene ángulo interior de 60 grados, pero nunca les van a hacer giros así de 10 grados, porque no van a tener punto de referencia, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una serie de figuras y nos preguntan ¿en cuáles de los siguientes casos las figuras sombreadas se puede obtener por rotación de la figura no sombreada? Entonces aquí claramente yo visualizo una rotación. Para poder visualizar la rotación yo voy a unir cada punto. Fíjense, este punto de la flechita le corresponde ese. Entonces claramente aquí esta figura, ese punto giró 180 grados al lado contrario, ¿cierto?
Por lo tanto, ahí hay una rotación. Entonces usted una siempre cada punto homólogo, y fíjense que ahí donde se intersectan las líneas, ahí está el centro de rotación. Entonces aquí el centro de rotación está entre las dos figuras, ¿ya? Ahora, acá también hay una rotación, lo que pasa es que el centro de rotación cambió. Por ejemplo, si ustedes unen cada punto homólogo ahí, se van a dar cuenta que el centro de rotación va a estar ubicado ahora aquí, en el límite de la figura, ¿ya? Entonces todo depende de dónde esté el centro de rotación, la posición en que quedan las figuras, ¿ya? Pero aquí, por ejemplo, lo que hay es una traslación, porque claramente este punto con S se trasladó con un vector. Por ejemplo, S se trasladó a esa posición, ese punto de ahí se trasladó a esa posición. Entonces lo que hay aquí es una traslación, no hay una rotación, ¿ya? Entonces en 1 y en 2 tenemos rotaciones, en 3 tenemos traslación. Ya, y vamos a llegar hasta aquí, pero lo vamos a ver igual un poquito aunque sea, porque estas son rotaciones en el plano cartesiano. Resulta que las otras rotaciones basta con que uno se haga un bonito y lo puede dibujar y lo puede imaginar, pero resulta que acá nos van a pedir rotaciones y además nos van a pedir las coordenadas en que quedan los puntos una vez que uno hace las rotaciones. Y aquí si yo me equivoco un poquito voy a pasar a otra coordenada, por lo tanto tengo que tener cuidado con esto. Ahora, ¿qué pasa? Para poder hacer rotaciones con centro en el origen, vamos a tener que aprender nuestras fórmulas, ¿ya? Yo primero voy a dar un ejemplo sin las fórmulas y después lo vamos a ir haciendo con las fórmulas para que ustedes entiendan cómo se hace y cómo se aplica esto. Entonces, vamos a rotar con centro en el origen, acuérdense que el origen es el 0,0, y este punto aquí tiene coordenadas 3,1. Vamos a tomar un rectángulo y con ese rectángulo nos vamos a apoyar del giro, porque nosotros vamos a girar 90 grados, fíjese. Entonces, si yo este punto 3,1 lo quiero girar, yo giro el rectángulo, es como el celular. Si yo tengo un celular así, lo giro 90, 180, es más cómodo. Por lo tanto, lo voy girando y ahora este punto al girar 90 grados, fíjese, me quedan coordenadas menos 1,3, ¿cierto? Si yo giro de nuevo el rectángulo, me queda ahí en coordenada menos 3,1. Entonces, ahí fíjese, llevo un giro de 90 y acá ya llevo un giro de 180, ¿cierto? Entonces, vuelvo a girar. Ahí llevamos un giro de ¿cuánto? 270, y las coordenadas ahí van a ser 1,-3, ¿cierto? Entonces, bueno, si ustedes tienen un plano cuadriculado lo van a poder hacer sin problemas, pero a veces no está, entonces es incómodo. Lo más cómodo es aprenderse estas fórmulas. Fíjense, nosotros partimos aquí con el punto de coordenadas 3,1. ¿Qué dice aquí? Dice, si usted quiere hacer un giro de 90 y no quiere dibujarlo, sino que quiere hacerlo mecánicamente, cambia el orden de las componentes, fíjese, y luego le cambia el signo a la primera. Fíjese, les queda coordenada menos 1,3. ¿Se entendió? Sí. Entonces, giro de 90, cambio el orden de las componentes y signo a la primera. Giro de 180, que dice, cambia solo los signos del original. Fíjese, ¿qué coordenadas tiene? Entonces el giro de 180 solo cambia los signos. Y el giro de 270 dice, toma el punto original, cambia el orden de las componentes, pero cambia el signo a la segunda. Fíjese, coordenadas 1,-3. Y el giro de 360 me deja el punto en la misma posición en el que partí. ¿Se entiende? Entonces, bueno, eso lo vamos a volver a repasar la próxima clase porque me quedan 5 minutos. Pero esto es fundamental, chiquillos, que se lo aprendan, ¿ya? Bueno, igual lo pueden recordar haciéndose un monito, porque ahí uno lo puede deducir, pero es muy lento hacer eso, ¿ya? Entonces, ojalá se lo aprendan. La próxima clase vamos a volver a repasar esta parte y voy a volver a preguntar dudas del material 19, ¿ya? Entonces, paso la lista.